Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en esta tarde tocaremos un tema que es del día cotidiano, que está muy relacionado con el dolor de espalda, y para ello tenemos un invitado muy especial. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio exclusivo del Hospital Centro Médico Hondureño, por generaciones su hospital. Tenemos con nosotros esta tarde al doctor Ovidio Alvarado. Él es médico general y neurocirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente es jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Escuela Universitario y de igual manera jefe del Departamento de Neurocirugía Pediátrica. Sala de Neurocirugía Pediátrica. Y de igual manera, pues staff del Hospital Centro Médico Hondureño. Doctor, muy agradecido porque nos visite esta tarde. Buenas tardes y agradeciéndole la invitación, ¿verdad? El tema a tratar hoy, lo vemos nosotros también en la consulta, pero ustedes de alguna manera en neurocirugía son un poquito más finos para manejo de todo lo relacionado a lo que es columna, y particularmente sí me interesaría que abordáramos y tocáramos un poquito el tema de la hernia, que generalmente es una visita frecuente, dolor de espalda y este tipo de síntomas. Para iniciar, preguntarle ¿Cómo pudiéramos definir qué sucede cuando alguien tiene una hernia? ¿Qué es más o menos lo que sucede? Bueno, las hernias normalmente se producen en toda la columna vertebral, ¿verdad? En todo el neuroeje, que le decimos nosotros, desde cervical, dorsal y lumbar. Pero los sitios más comunes, lumbar, cervical, dorsal muy raro, pero puede ocurrir, ¿verdad? Normalmente la mayoría de los pacientes acuden a nuestra consulta por las hernias lumbares, dolores que se producen, ¿verdad?, posterior a un esfuerzo, sobrepeso de muchas pacientes, o relacionada con su trabajo, ¿verdad?, estar mucho tiempo sentado. Sí. El paciente nos visita con un dolor que le comienza, puede ser en el glúteo, con irradiación a muslo, sí, a la pierna y al pie, ¿verdad?, los dedos del pie también, acompañado de parestesias, o sea, hormigueo y debilidad, ¿verdad?, en la pierna. Generalmente las hernias se deben a causas degenerativas, okay, o a veces posterior a esfuerzo, ¿verdad? Sí. Lo que ocurre en la formación de una hernia es lo siguiente. Las hernias son como los discos lumbares son como los cojinetes que amortiguan las vértebras. Entonces el disco está formado por un anillo fibroso, sí, y dentro del disco, o sea, el contenido es un material gelatinoso que se llama núcleo pulposo, que por ende es el que protruye cuando el anillo fibroso se rompe, ya sea degenerativo o por algún esfuerzo que realice el paciente, ¿verdad? Yeah. Y las hernias lumbares generalmente no solo se dan en pacientes mayores, se puede dar a cualquier rango de edad. Incluso yo he operado niños de 13, 12 años con hernias discales, adultos jóvenes y pacientes mayores, ¿verdad? No están completamente, no hay nada delimitado que solo en este grupo de edad, sino que realmente abarca cualquier espectro. Puede abarcar cualquier edad, sí, pero generalmente se relaciona más con adultos en edad, digamos, arriba de los 40 años, incluso por su trabajo, digamos, conductores de vehículos, sí, gente que solo pasa sentada, la gente que no hace ejercicio, ¿verdad? Se relaciona más con esas hernias. Y lo que realmente sucede es que entre los espacios vertebrales, que es donde está este cojinete, es un aplastamiento ¿cómo es más o menos para que se rompa ese anillo fibroso? Ok, bueno, ahí es donde vamos. Lo traumático generalmente tiene que ser un esfuerzo, una caída, y el anillo fibroso se rompe. Sí. Y el contenido sale, ya sea para cualquiera, ya sea puede ser izquierdo, derecho o central, sí, y produce los síntomas
que mencionamos anteriormente, dolor. Incluso cuando es un proceso que puede conllevar a una emergencia, leímos nosotros, es cuando el contenido afecta la caudequina y se produce un síndrome de caudequina. Ese, para los que no saben, eso se refiere a las terminaciones nerviosas finales, digamos. Finales, el filums y todo eso. Exacto, de la columna, médula. De la médula, sí, perdón. Correcto. Entonces, lo que ocurre ahí es que se comprime, es muy raro, pero puede ocurrir, ¿verdad? Y eso lo convierte en una urgencia, porque el paciente presenta anestesia en silla de montar y alteraciones en los esfínteres, ¿verdad? Entonces, hay que operarlo, como quien dice, urgente. En los otros casos, cuando es más dolor y todo, generalmente no hay que salir a la carrera a operarlo, sino que ver la evolución con tratamiento médico. Ya si no funciona esto, o el dolor es hiperintenso y la hernia es al ver la imagen, la resonancia magnética, es una hernia que está comprometiendo la raíz nerviosa, entonces lo ideal es operarlo lo más pronto posible. Y normalmente los síntomas se van a presentar dependiendo de qué tan grande sea la hernia o qué es lo que está comprimiendo, me imagino. Bueno, hay una controversia en eso, porque incluso hay hernias muy grandes que a veces no producen síntomas, y a veces hay hernias pequeñas que se meten en el foramen, o sea, en el agujero de conjunción donde sale el nervio, que son sumamente dolorosas. Entonces, a veces ya me ha pasado casos de que el paciente ya con un dolor increíble, y al hacer la resonancia lo que tiene es una hernia pequeña, pero que está metida en el foramen, pero sí hay que operarla, porque si no, nunca se le va a quitar el dolor. Y contrario a otras, hay hernias grandísimas que no producen ningún síntoma. ¿Y cuándo realmente he de preocuparse el paciente o decir, tengo que hacer algo? O sea, ¿puedo seguir con el dolor toda la vida? Si va y viene, pues está bien. ¿Qué cosas son importantes a considerar? El tratamiento el tratamiento médico, analgésicos, la pregabalina, todas las cosas que usamos, si vemos que lleva determinado tiempo con tanto tratamiento médico y no mejora, lo ideal es hablar con el paciente, porque hay que recordar también que el uso de, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos le va a conllevar a daño renal, ¿verdad? Claro. Y hepático. Entonces, se le explica al paciente que lo ideal es mejor intervenir quirúrgicamente para estar evitando otros daños renal, en el caso que es algo bien delicado. Ok, y luego, pero sí hay tratamientos, menos agresivos que pensar en antiinflamatorios no esteroideos. Son como niveles. Y luego, no sé qué tanto, si pasamos de ese antiinflamatorio no esteroideo a uno más fuerte, que es lo que la gente llama como narcóticos o morfina y este tipo de cosas, si estoy mejor ahí que en el antiinflamatorio no esteroideo, si estoy en el momento donde tengo que decidir qué tipo de tratamiento recibir. Correcto. Es que es una combinación, ¿verdad? Uno decide, por ejemplo, usar narcóticos y todo eso, usarlo. Lo que pasa es que le va a crear una dependencia a eso, ¿verdad? Y igual lo mismo ocurre con los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que le quedan dependencia y el paciente va a conllevar a otras secuelas, ¿verdad? Que no queremos que le ocurran ese tipo de secuelas al paciente. Una vez establecida la hernia, ¿hay retroceso? ¿Puedo realmente mejorar sin llegar a necesitar algún procedimiento quirúrgico o estoy condenado solamente a llevar el dolor hasta que sea limitante que me necesite o que llegue al punto de un procedimiento quirúrgico? Muy buena pregunta. Generalmente hay un porcentaje de pacientes que no es específico, así quien dicen 20, 30, 15, que mejoran espontáneamente. El contenido del material del núcleo pulposo, que generalmente es fibrocartílago compuesto y bastante componente de agua, que prácticamente reabsorbe todo ese material, ¿verdad? Y el paciente mejora espontáneamente, claro, pero no en todos los pacientes ocurre eso y conlleva, ¿verdad?, que el paciente, usted lo ve en la consulta con su resonancia y ve una imagen grande, ya me ha pasado también, que no se opera, solo se maneja así y después cuando le toma un control quizás 4 o 5 meses posterior y la hernia ha desaparecido. Es muy raro, es bien difícil, incluso no tengo un porcentaje que puede ocurrir eso, pero sí ocurre. Y luego, ¿existen alguna
medios de prevención que uno dice, mira, si tú haces esto, las posibilidades de que eventualmente desarrolles una hernia son menores? ¿Hay alguna estrategia en esa dirección? Claro que sí. Por ejemplo, el sobrepeso, ¿va? Sí. Hay muchos pacientes que tienen hernias y con solo decirle uno de que baje de peso, mejoran. También las posiciones... claro, es bien difícil decir a una persona que trabaje, vaya, digamos, un conductor de vehículos, autobuses, todas esas cosas, que cambie de hábito, no va a poder, ¿verdad? Entonces, pero si cambia de hábito, a veces mejoran. Y el sobrepeso, los pacientes que tienen una vida sedentaria, que no hacen ejercicio, entonces, cuando empiezan a hacer ejercicio, mejoran increíblemente todos los síntomas, ¿verdad? Y eso, ya aparece. Y eso normalmente enfocado, no me acuerdo, en algún lado leí, si es importante que sea el core del cuerpo, o sea, el centro del cuerpo es el que fundamentalmente hay que trabajar, pared abdominal, para quitar un poco de peso. Correcto, sí. En esos tipos de ejercicios. Ahora, sirve, que lo veo mucho ahora en las oficinas, soportes lumbares. Soportes lumbares ayudan bastante. Bastante ayuda. Recuerda que la columna es el pivote, el soporte de todo prácticamente el cuerpo, ¿verdad? Entonces, como quien dice, un amortiguador en la parte posterior mejora, ¿verdad? Bueno, ahora hay un montón de cosas que se recetan para la columna, incluso implantes que ponemos ahí, ¿verdad? Para la funcionabilidad de la columna, ¿verdad? Entonces, todo eso, claro, eso es quirúrgico, pero lo demás, los soportes lumbares ayudan bastante, ¿verdad? Porque la posición tiene que ver mucho en la formación de la hernia. ¿Alguna recomendación a los que están en oficinas? He visto que también otra trend popular se ha convertido en una de esas que uno se separa con la computadora, como que son unas mesas flexibles que supuestamente lo hacen a uno cambiar de postura para que no esté en una sola postura mucho tiempo. Sí, eso es muy bueno, excelente eso, pero realmente no sé si acá lo están usando en algunas oficinas. No, yo lo he visto tal vez en redes sociales, que son más anuncios. No me he fijado acá, pero sí eso ayuda bastante. Ahora hay en columna y manejo de eso, hay una variedad de manejos que podríamos estar hasta 2 días hablando solo de eso. Sí. Otra de las consideraciones, cuando la gente padece de problemas de columna, de pronto es cómo debe de ser las características de la cama, digamos. O sea, ¿es en alguna particularidad? Ahora se vende mucho lo que tiene que ser más firme. ¿Importa, no importa? ¿De lado, boca arriba, correcto, boca abajo? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, sí, las recomendaciones, bueno, esa es una cama que sea semiortopédica, ni tan dura ni tan blanda. Okay. Y generalmente las personas que tienden a padecer de lumbalgias o de dolores radiculares, en la posición de cúbito lateral, o sea, del lado, ¿sí?, con una, ya sea almohada, algún soporte entre las piernas, y en la posición fetal mejora increíblemente. Okay. ¿Qué es lo que hacen esto? Se abre el foramen, o sea, el agujerito donde va el nervio, y mejora bastante, ¿verdad? En esa posición, que generalmente es como duerme la mayor parte de los pacientes que tienen este tipo de, incluso posterior a la cirugía también. También es la misma recomendación después. Correcto. Sí. Y luego, en cuanto a las opciones quirúrgicas, ya hablando de decir, bueno, no tengo otra opción, mi hernia no mejora, el dolor se mantiene, he probado analgesia, he probado tratamiento médico, digamos, y la opción quirúrgica es la única. O sea, generalmente se enfocan en solo un tipo de procedimientos. Hay quienes instrumentan, no instrumentan, qué diferencia existe, si vale la pena, no vale la pena, para que nos amplíe un poco. Ok. Normalmente la cirugía que más se hace es la cirugía tradicional, que es una incisión ya sea en el espacio lumbar correspondiente, ¿verdad? Y donde se le retira, se va por el espacio izquierdo-derecho de la lámina de la vértebra y se hace una pequeña hemilaminectomía y se busca el nivel del disco, se incide con bisturí y se extrae. Claro, todo eso con bajo fluoroscopía, o sea, ¿verdad? Con el arco en C, para ver el nivel correcto. Y se extrae el disco. En algunos casos se puede poner un implante ahí, ¿verdad? Pero a veces no es recomendado, si solo es un nivel. Hay otras técnicas que se usan, interespaciadores, que se ponen entre las vértebras L4, L5 y L5-C1, preferiblemente L4, L5, para aumentar el espacio del foramen, y eso disminuye también el dolor.
Y cuando son múltiples discos y hay desplazamiento, o sea, listesis de las vértebras, lo ideal es la instrumentación de la columna. Sí. Y por ende también la foraminotomía, o sea, la limpieza de los forámenes, colocando tornillos en cada vértebra, o sea, 2 tornillos por cada vértebra, dependiendo de cuántos niveles, con barras, ¿verdad? Sí. Para evitar que se siga el desplazamiento, o sea, la listesis, que también es el causante de dolor axial, ¿verdad? O sea, no radicular. Radicular me refiero a la pierna y axial directamente en la columna, ¿verdad? Lo dice porque generalmente al hacer esta extracción se crea algún tipo de inestabilidad. O ya lo existe, la listesis, como habíamos dicho, porque generalmente cuando hay varios segmentos dañados, digamos L3, L4, L5 tienen discos y más de uno de ellos ya está muy desgastado, digamos. Sí. Entonces se produce un desplazamiento de la vértebra, ¿verdad? Entonces ese desplazamiento le causa dolor axial y acompañado de dolor radicular. Entonces hay que corregir los 2 tipos de dolores. Con los tornillos, o sea, la instrumentación, se corrige que no se desplace más la vértebra y también se le hace lo que nosotros llamamos distracción y se aumenta el foramen de donde sale el nervio, el agujero de conjunción. Darle un poquito como de libertad para que no esté tan... Incluso muchos autores y neurocirujanos así en Estados Unidos, en Europa, usan bastante instrumentación, colocar tornillos sin extraer discos. ¿Ya? Sino que solo al colocar los tornillos y las barras se aumenta el espacio y la hernia tiende a desaparecer, ¿verdad? Claro. Se pueden hacer de las 2 formas, ¿verdad? Normalmente nosotros extraemos el disco y cuando hay listesis y todo eso, y instrumentamos, ¿verdad? Ok. Y luego, yo siempre he tenido la inquietud en cuanto al éxito de todos estos procedimientos porque la literatura es un poco difusa. Hablan de que, mira, si llegas al punto de necesitar una intervención, las posibilidades de que estés bien son 50%. O sea, igual te puede estar... O sea, hay quienes mejoran, hay quienes quedan igual y hay quienes quedan peor. Sí. O sea, más o menos, ¿cuál ha sido su experiencia en cuanto a los resultados? Bueno, yo he tenido, gracias a Dios, he tenido buenos resultados. Sí, siempre hay complicaciones, ¿verdad? Que las complicaciones están descritas, ¿verdad? En todo paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, infecciones, claro. Las fístulas, que son cosas sumamente complejas, ¿verdad? En neurocirugía. Infección de la herida quirúrgica, que es la parte más común. Los pacientes obesos forman seromas, todas las cosas, sí. Todas las complicaciones pueden ocurrir. Uno siempre le explica al paciente el riesgo de todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Porque realmente complicaciones no le ocurren solo al que no opera. No, por supuesto. Sí, solo al que no opera, sí, no se le complican. No se le complican, correcto. Entonces, pero más o menos, si yo como paciente estuviese ahí esperando decir, mira, me voy a decidir, no me decido, estoy todavía, que estoy en... ¿qué posibilidades hay que realmente resuelva? Y luego, otra de las consideraciones que siempre sale a la luz es que generalmente a largo plazo, posterior a los sitios donde se fijó, digamos, o sea, si usted, entiendo yo, si fijó L2 y L3 y L4, la de arriba empieza a sufrir porque la de abajo está muy rígida. No sé si tiene sentido. Bueno, normalmente, a veces es muy raro que ocurra eso. Generalmente le damos dinámica a la barra, ¿verdad? La lordosis de la columna se la asemejamos. Así, okay. Hay unos dobladores de las barras y todo eso. Sí. Y es muy raro que ocurra eso. Claro, cuando se ponen en una forma muy sin hacer lordosis, creo que ahí sí puede influir eso, ¿verdad? Ahora, siendo más común, como lo mencionaba al inicio, los problemas en columna lumbar, en el cuello es un poquito más delicado, es el mismo abordaje, el paciente normalmente se presenta usualmente con debilidad en la mano o hormigueo, pero es igual de complejo, es un poquito más delicado, no sé si... Los 2 lados son delicados, quizás el cuello un poquito más complejo porque en el cuello se hacen los 2 abordajes, anterior y posterior. Sí. ¿Verdad? O sea, el anterior es generalmente cuando una hernia, por ponerle el lugar más común, cervical 5, cervical 6. Entonces se hace un abordaje por el cuello, donde prácticamente se disecan los músculos del cuello
y se hace a un lado hacia la parte de medial, o sea, hacia adentro, la tráquea y el esófago, y la arteria carótida y la vaina carotidia se hacen hacia el lateral, o sea, hacia afuera, y se empieza a buscar el disco, el nivel, siempre también con fluoroscopía, ¿verdad? Y eso puede conllevar a un riesgo más complejo, y incluso también lesiones del conducto torácico, esas cosas ahí, ¿verdad? Que pueden conllevar una mediastinitis, que eso es una cosa bien delicada, ¿verdad? Claro. Que gracias a Dios no es bien común eso, ¿verdad? Pero es una cirugía bonita, interesante. El cervical a mí me gusta mucho. Y la cirugía posterior, o sea, en la nuca, para abajo, ¿verdad? Que es en la cervical, que generalmente se hace más en pacientes ya mayores con cervical estrecho, ¿verdad? O sea, canal cervical estrecho. Y en pacientes con trauma, que se ponen masas laterales con fijación anterior también. Porque el manejo de trauma es distinto al de una hernia, ¿verdad? Es una cirugía también compleja. ¿Y existe, Doc, algunos límites en cuanto a quién pudiera ser candidato o no para este tipo de resolución? Le digo, o sea, porque a veces podemos ir viendo que el proceso degenerativo, pacientes mayores inclusive, yo me he encontrado muchos que de pronto el utilizar un carrito, que eso es más como para liberar un poco por postura, liberar un poquito más la columna lumbar, estos todos pueden llegar a operarse. Hay un límite de edad, uno dice, no, mira, yo después de los 80 ya no creo que te pueda ayudar, o no sé. Fíjese que eso del límite de edad es un poco confuso, ¿verdad? Pero hay que ver el riesgo-beneficio también, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, yo tengo un paciente que tiene 83 años y ya eso está muy porótico, no tiene un beneficio de hacerle procedimientos, digamos, de instrumentación, ¿vale? O sea, correcto. Y hay otros incluso que tienen una enfermedad de base ya, que todo eso, que más bien un riesgo cardíaco, cosas muy elevadas, que el riesgo de anestesia va a ser muy alto, entonces no tiene sentido. Pero hay otros pacientes, incluso yo he operado pacientes de 75, 78 años, 80, que han salido bien, ¿verdad? Con resultados de, pónganle hernias lumbares y cosas así, y se les quita el dolor y les mejora la calidad de vida increíblemente. Ok, y digo, aparte entendería yo, y bueno, en el paciente mayor, ¿dónde pudiera uno diferenciar si es que entre aquel que se presenta y dice uno, mira, puede ser hernia o no, puede ser una fractura? Porque yo, por la calidad ósea, ok, sí, ahí está. Entonces, buena pregunta. Puede ser donde... Generalmente el dolor por una hernia es un dolor radicular, o sea que comprime la raíz del nervio y se irradia. Digamos, en el caso del lumbar, el dolor cuando es una hernia se le va a irradiar al glúteo, muslo, pierna y pie. Y cuando es una fractura, aplastamiento, el dolor es axial, o sea, localizado, un dolor fuerte, no se da nada. En el centro, digamos. En el centro, correcto. No va para ningún lado, sino que está en el centro de la columna, digamos. Sí. ¿Y el método diagnóstico exclusivo es resonancia? En rayos X para hacer, por ejemplo, descartar una fractura. Y primero comenzamos con rayos X simple de columna lumbar, apel lateral. Y ahí vamos a ver las estructuras óseas, vamos a ver si hay desplazamiento, si hay listesis, si hay disminución de los espacios intervertebrales, cómo están los forámenes y todo eso. Y posteriormente es la resonancia ya para coadyuvar con las rayos X simples. Y la otra, en esa dirección de la presentación, a mí siempre me ha llamado la atención que muchas veces es muscular, o sea, es paraespinal, digamos, la sintomatología. Y que es lo que muchas veces se manifiesta por, no sé, gente por el estrés del trabajo, por otras situaciones completamente... Correcto, ya pensando nada más en el dolor lumbar. ¿Existe alguna manera de poder diferenciar y para aquellos que están allá afuera, de pronto no preocuparse tanto si es estas características que tiene la presentación o si son estas características probablemente más sea hernia? Digo, yo sé que lo mencionaba al inicio que normalmente es compresión y hay síntomas usualmente en las extremidades inferiores, pero si está localizado de alguna manera en la parte de atrás, me puedo quedar más tranquilo. No tanto. Siempre las lumbalgias
deben de llamarle la atención al paciente porque un montón de enfermedades se manifiestan con lumbalgia, ¿verdad? Por ejemplo, un mieloma múltiple o una fractura aplastada. Otras enfermedades, por ejemplo, incluso hay procesos linfoproliferativos que se infiltran ahí y producen dolores lumbares, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tomarle importancia a toda lumbalgia, ¿verdad? No necesariamente decir, voy a tomar un relajante muscular, voy a tomar un antiinflamatorio y se me va a quitar. Entonces, siempre lo recomendable, una lumbalgia, mientras no esté relacionado con lo del trabajo, cosas así, es de suma importancia acudir al médico, ¿verdad? Sí, esa es una de las cosas que normalmente suceden, que voy a la farmacia y correcto, la típica, la receta. Evitando el comercial, pero tome esto. Doloneurobión es lo que normalmente se grita cuando dicen dolor lumbar. Uh-huh. Y muchas veces se tratan así y después de mucho tiempo aparecen nuevamente en la consulta. Sí, eso pasa muchas veces y el paciente sí. Hubo un caso, en el hospital de escuela, un montón de casos que pasan de que se han estado tratando así con antiinflamatorios, se le quita el dolor, incluso después pasan esteroides, mejoran. Claro. Recetados no por médicos, sino que sí, después, posteriormente, cuando llegan allá, ya los miramos que o es una metástasis o es un mieloma, una cosa más delicada, ¿verdad? Entonces ya está en un estado avanzado por no acudir al tiempo adecuado al médico. Sí, en definitiva, de forma oportuna. Correcto. Cuando hay dolor lumbar, para todos los que están allá afuera, es importante siempre visitar a su médico, consultarse con él mismo. Puede ser algo insignificante o puede ser realmente algo de preocuparse, ya sea inclusive alguna lesión metastásica. O algún cáncer inicial. Correcto. ¿Alguna recomendación para los pacientes en general? Diga, mira, estas son prácticas adecuadas que debemos de seguir, ya establecido el diagnóstico de hernia o igual previo a que se establezca el mismo. Bueno, las recomendaciones en general, así para todos, no solo los pacientes que padecen, es mantener el ejercicio, ¿verdad? O sea, no mantenerse solo en forma sedentaria, ¿sí? Claro. Hacer ejercicio, evitar las posturas prolongadas, ¿verdad? Como le digo, no todos los pacientes pueden estar cambiando de posición. Imagínense, como hablábamos de los conductores. Claro. El sobrepeso. Es importante, ¿verdad? Mantener el peso adecuado. También, los traumas es bien difícil de evitar, pero porque claro, posterior a un trauma se forma una hernia también, ¿verdad? Sí. Y cuidarse más que todo de evitar caídas, ¿verdad? Cosas, el levantar cosas demasiado pesadas. ¿Y cómo lo hacemos? Porque muchas veces existe esa mala tendencia que en vez de utilizar las piernas para agacharnos y mantener la columna derecha, sino que tendemos a doblar la columna y con eso hacer la fuerza. Eso obviamente entiendo que tendría más riesgo. Más riesgo, claro, porque hace un esfuerzo mayor y el anillo fibroso de los discos se rompe y ahí es donde se empiezan a producir las hernias. Claro, evitar en gente que trabaja levantando pesos y todas esas cosas. Incluso también la gente que acude al gimnasio tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? También al hacer levantamiento, cuando va progresando el peso, todo eso, ¿verdad? Porque ahí se producen bastantes hernias. ¿Son útiles esas fajas que se ponen? Les ayuda, sí, pero siempre hay riesgo. Sí. ¿Cuál es la función de ese soporte? O sea, porque en realidad es una cosa prácticamente por fuera, solo es que le da como quien dice, los músculos paravertebrales les da como más resistencia, ¿verdad? Pero en sí no es una función al 100% claro, que lo va a proteger, ¿verdad? No, es que muchos, y más los que trabajan en ese donde les toca cargar, eso es como parte del uniforme. Correcto, sí. Y yo no sé si claramente estemos realizando algún beneficio, pues. Sí, les da beneficio, pero no siempre, pues, porque si usted se pone sobrepeso, siempre su cuerpo está recibiendo esa gente que lleva, he visto incluso 2 bolsas de cemento en los hombres, no sé si se ha fijado en eso, y subiendo escaleras. Yo una vez quedé asustado viendo un albañil haciendo eso, subiendo unas escaleras, y cuando me dije, ¿cómo hace? Claro. Sí. Eso es ponerse en riesgo innecesario. Sí, correcto. Entonces, mejor camine 2 veces y suba y baje, pero solo con una bolsa, ¿no? Correcto, sí. Sí, para evitar este tipo de traumas. Sí. Bien, agradecemos de antemano la participación del doctor. Creo que nos hemos llenado de mucha nueva información
Y para todos los que están con nosotros allá afuera, si les gusta este contenido, por favor, compartirlo con aquellas personas que ustedes consideren que les puede ser de interés. Hasta la próxima. Muchas gracias.